Jesús Jordá es profesor en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y nos propone hablar hoy sobre el proceso de domesticación del caballo y, en concreto, de cuándo se produjo esta domesticación en la península ibérica. Debemos tener en cuenta que el caballo ha sido uno de los protagonistas del desarrollo de las sociedades humanas y que los orígenes de su domesticación se estudian en la actualidad desde disciplinas como la zooarqueología y la genética. Es por este motivo que hoy nos acompaña también en el estudio Jaime Lira Garrido, biólogo, paleogenetista e investigador del equipo de investigación de Atapuerca. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la domesticación del caballo en la península ibérica, a partir de los estudios de ADN mitocondrial. Y tocaremos los temas de las evidencias del ADN moderno y del ADN antiguo. Para ello tenemos con nosotros a un especialista en estos temas, el doctor Jaime Lira Garrido. Buenos días, Jaime. Buenos días, profesor Jordá. Un placer volver a esta radio. ¿Por qué son importantes los estudios de domesticación? Bueno, el estudio del origen de los animales domésticos es un área de investigación que despierta mucho interés por distintos motivos. Los animales domésticos forman parte de un conjunto de cambios novedosos que marcaron el devenir de los grupos humanos que les sacaron partido. De hecho, se ha considerado a la domesticación de animales y plantas como uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. A partir del estudio de los restos faunísticos que aparecen asociados a las ocupaciones humanas, se obtiene una información muy valiosa sobre esas sociedades. No solo permiten conocer lo que comían, sino también la importancia que tenían ciertos animales en cuestiones sociales o incluso religiosas, cuestiones que eran relevantes para entender a esas poblaciones humanas. El origen de la domesticación es un área de investigación que ha recibido durante los últimos años una especial atención y una creciente actividad científica desde varias disciplinas, como la paleontología, la arqueología, la antropología, las ciencias ambientales, la botánica, la zoología y la genética. Entonces, en Europa, ¿qué relación tiene el caballo con otros animales domésticos que han intervenido en el desarrollo de las sociedades humanas? Sobre todo en Europa, el desarrollo de las sociedades humanas se sustentó en la explotación de 6 especies principales de animales domésticos: el perro y los ganados vacuno, caprino, ovino, porcino y caballar. El caballo fue el último en domesticarse y el que ha marcado de manera más significativa el progreso de las sociedades que tuvieron acceso a caballos domésticos. A lo largo de la historia reciente de la humanidad, el caballo ha servido para multitud de tareas. Se ha explotado como fuente de alimento y ha influido de manera decisiva en el desarrollo de las comunicaciones. En algunas sociedades formó parte de su universo religioso y, además, ha aparecido estrechamente vinculado a ciertos rituales funerarios. El caballo ha sido y todavía es considerado un animal de prestigio y hasta el siglo XX jugó un papel crucial en el desarrollo de los conflictos bélicos. Es llamativo que el caballo haya sido el último en domesticarse de ese conjunto de animales y que además se haya utilizado para todos esos fines. ¿Qué argumentos tienen los especialistas para explicar que haya sido el último en domesticarse? Pues mira, a diferencia del perro y de los ganados ovino, caprino, vacuno y porcino que hemos comentado antes, se ha considerado que con el caballo hubo un objetivo deliberado de domesticar a este animal. Esta consideración descansa en que las sociedades que domesticaron por primera vez al caballo en las estepas de Asia Central ya disponían de rebaños de cabras y ovejas. A diferencia de otros modelos que explican el inicio de la domesticación de determinados animales como una relación entre taxones salvajes con grupos humanos debido principalmente a causas accidentales, la domesticación del caballo se explica bajo un modelo de domesticación intencionado, es decir, un modelo de domesticación dirigido. Has comentado que los primeros caballos domésticos aparecieron en Asia Central. ¿Se sabe dónde? Pues sí, en el yacimiento de Botai, al norte de Kazajistán, ahí han aparecido las evidencias más antiguas de caballos domésticos. Este evento tuvo lugar durante el Calcolítico, hace unos 5.000 años, miles de años después que los eventos de domesticación de los otros animales comentados. Entonces, desde el foco de las estepas euroasiáticas, ¿se distribuyeron a Europa los caballos ya domesticados y llegaron a la península ibérica? Bueno, no es tan fácil, porque la información sobre la aparición de los primeros caballos domésticos en Europa es muy limitada. Por un lado, se ha planteado la posibilidad de un origen único. Los caballos domésticos llegaron a Europa procedentes del este. Pero por otro lado, se ha propuesto un origen multirregional, donde además del foco principal de domesticación en las estepas euroasiáticas, los caballos de otras regiones también pudieron estar involucrados en el proceso de domesticación.
De hecho, ha habido investigadores que han propuesto a la península ibérica como un foco alternativo de domesticación de caballos y, desde hace décadas, se buscan evidencias de esta domesticación alternativa analizando los restos faunísticos procedentes de los yacimientos ibéricos. En este contexto, ¿es fácil diferenciar los restos óseos de caballos salvajes de los que son caballos domésticos? Bueno, pues mira, en relación a los estudios zooarqueológicos sobre la domesticación del caballo, es interesante resaltar que ninguno de los caracteres que se utilizan tradicionalmente en el estudio de los orígenes de domesticación de otros animales se puede aplicar al estudio del caballo, porque no hay caracteres morfológicos claros que permitan diferenciar a los caballos domésticos de los caballos salvajes. Por ese motivo, para estudiar la domesticación del caballo se han desarrollado alternativas centradas en el análisis de evidencias indirectas. Estas evidencias descansan en el estudio del aprovechamiento diferencial que los grupos humanos hacían sobre estos animales. Por un lado, podemos obtener información, por ejemplo, analizando los perfiles demográficos de los caballos identificados en un yacimiento, y también podemos analizar la distribución de sexos de esa muestra de animales. Otros estudios consideran la abundancia de los caballos cuando los comparas con el resto de animales domésticos de otras especies que se han identificado en ese yacimiento y analizan cómo es el patrón de aprovechamiento que presentan esos caballos. Además, y siempre que ha sido posible, estos análisis se han intentado complementar con estudios de determinadas patologías en los dientes y en los huesos. Estas patologías pueden estar relacionadas con el uso de bocados o con la explotación de estos animales como bestias de carga, indicadores indirectos de la presencia de caballos domésticos. Y con estos estudios sobre evidencias indirectas, ¿cuándo aparecen los primeros caballos domésticos en la península ibérica, en Iberia? Pues se ha sugerido que los caballos domésticos aparecieron en Iberia en algún momento comprendido entre el Neolítico final y la Edad del Bronce, por lo que la horquilla temporal que barajamos es amplia, supera los 1000 años. Además, hay algunos estudios que han propuesto la posibilidad de que los caballos domésticos se originaran a partir de poblaciones de caballos salvajes ibéricos, es decir, que se hubieran domesticado de manera alternativa a lo ocurrido en las estepas eurasiáticas. Esta, como te puedes imaginar, es una hipótesis muy sugerente y, de ser cierta, añadiría más complejidad al ya de por sí difícil análisis del origen de la domesticación del caballo. Efectivamente, es muy interesante la hipótesis de la península ibérica como foco de domesticación alternativa del caballo. Pero, ¿cómo se está abordando este estudio? ¿Qué se está haciendo? Pues mira, para contrastar esta hipótesis ha sido necesario encontrar nuevas evidencias y desde otras disciplinas como la genética se han aportado resultados que son altamente significativos. En el campo de la genética, el ADN mitocondrial ha sido uno de los marcadores moleculares más ampliamente utilizados en los estudios sobre los procesos de domesticación animal. Con respecto a los estudios sobre caballos domésticos, numerosos análisis sobre razas actuales han documentado una gran diversidad mitocondrial. Esta característica, de hecho, se ha encontrado, por ejemplo, entre los caballos de raza árabe, los caballos de raza cheju, el pura sangre inglés, el pura sangre lusitana o el pura raza española, entre otras muchas razas. ¿Qué quieres decir con lo que hay mucha diversidad mitocondrial? Vale, pues mira, en el año 2002 se publicó el primer estudio a gran escala sobre la diversidad mitocondrial de los caballos. En este estudio se analizó el ADN mitocondrial de más de 600 individuos de por lo menos 25 razas distribuidas por todo el mundo. Y con este estudio se demostró que en el proceso de domesticación del caballo estuvieron involucradas una gran cantidad de líneas maternas. Se documentaron muchos haplotipos que se pudieron diferenciar como mínimo en 17 haplogrupos distintos. Estos haplogrupos se interpretaron como diferentes eventos de domesticación o al menos episodios de introgresión. Recuerdo que los haplotipos representan la variabilidad genética de un individuo y que varios haplotipos pueden constituir un haplogrupo. De todos modos, Jaime, y para los oyentes que no estén especializados en conceptos genéticos, ¿podrías detallar qué es un haplotipo, un haplogrupo y un evento de introgresión? Vale, pues mira, todos tenemos mitocondrias y además tienen su propio genoma mitocondrial. Una peculiaridad del modo de herencia de las mitocondrias es que se transmiten solamente por línea materna. En este proceso, el ADN mitocondrial de los padres no recombina con el de las madres, algo que en cambio sí ocurre en el ADN nuclear. Debido a esta peculiaridad, la de no recombinación, en las mitocondrias, todos nosotros tenemos las mitocondrias y por lo tanto nuestros genomas mitocondriales de nuestras madres, de nuestras abuelas maternas, de nuestras bisabuelas maternas y así podríamos seguir investigando en las raíces de nuestras genealogías familiares. En estos estudios, los haplotipos son las secuencias genéticas mitocondriales que caracterizan a cada individuo. Tú tienes un haplotipo y yo tengo otro, y que hemos heredado de manera íntegra a partir de nuestras madres. Luego, por otro lado, los haplotipos que se diferencian unos de otros en pocas mutaciones los podemos agrupar en haplogrupos.
Los haplogrupos representan conjuntos de haplotipos que tienen un mismo origen filogeográfico, es decir, que proceden de una zona geográfica concreta y común para esos dos haplotipos. Y luego, por último, hablamos de episodios de introgresión cuando ha habido transferencia de genes entre especies estrechamente relacionadas. Ocurre cuando una especie incorpora genes a la otra, y es un episodio que suele estar relacionado con un flujo génico asimétrico. Esta situación puede ocurrir cuando a una zona geográfica concreta se ha llevado poblaciones de caballos domésticos procedentes de otro lugar. En esa nueva zona geográfica, esas poblaciones domésticas se desarrollan y en ocasiones pueden recibir aportes genéticos de los individuos de las poblaciones salvajes locales que habitan en la zona. Bueno, pues eso es lo que podría reflejar un evento de introgresión, un episodio de introgresión. Ya. Por lo que comentas, Jaime, los caballos se domesticaron de manera alternativa en muchos lugares de Eurasia, o si solo se domesticaron en una zona de las estepas, después estuvieron cruzando con caballos locales por toda Eurasia. Debido a esta gran diversidad mitocondrial, ¿las razas de caballos son homogéneas desde el punto de vista mitocondrial? Pues no, para nada. En realidad ocurre todo lo contrario. Lo normal es que las razas estén constituidas por individuos de diferentes haplogrupos. Puede ocurrir que en un mismo haplogrupo puedas encontrar caballos de hasta una veintena diferente de razas. De hecho, es muy complicado hacer asociaciones entre haplogrupos y razas, asociaciones filogeográficas. Sin embargo, y en algunos casos, para algunos haplogrupos sí se han podido delimitar áreas geográficas concretas donde proponer posibles eventos de domesticación. Es el caso del haplogrupo mitocondrial D1, que en la última propuesta de nomenclatura del año 2012 se ha integrado dentro del nuevo haplogrupo L. En concreto, el haplogrupo D1L se ha asociado a la península ibérica. Entonces, ¿todos los caballos del haplogrupo D1L son ibéricos? No exactamente. El haplogrupo D1L engloba animales de diferentes razas, pero la mayoría proceden del norte de África, de la península ibérica o de razas americanas de origen ibérico. Aunque en otros haplogrupos también se han encontrado caballos de razas ibéricas, la mayoría de los caballos ibéricos y de origen ibérico se distribuyen en el haplogrupo D1L. A partir de estos resultados con ADN moderno, se propuso que este haplogrupo D1L podía ser el reflejo de un evento de domesticación que pudo ocurrir en el norte de África o en la península ibérica. Entonces, el ADN mitocondrial moderno sustenta la hipótesis de que en la península ibérica hubiera ocurrido una domesticación alternativa y el haplogrupo D1L es el máximo exponente. ¿Cuál es la aportación del ADN mitocondrial antiguo a los estudios sobre la domesticación del caballo en Iberia, por tanto? Pues mira, con la finalidad de conocer si el haplogrupo D1L estaba presente en los caballos salvajes de la península ibérica, que posteriormente pasaron a formar parte de las poblaciones domésticas, se han llevado a cabo estudios de ADN antiguo con muestras ibéricas de diferentes cronologías y se han obtenido resultados totalmente inesperados. ¿A qué te refieres con esto de inesperados? Pues a partir de los resultados publicados se ha podido comprobar que durante la prehistoria reciente de Iberia el haplogrupo D1L no estaba presente. En su lugar, se ha documentado entre los caballos ibéricos a otro haplogrupo, el denominado lusitano C. Pero si los análisis se han hecho con muestras antiguas, ¿por qué a este haplogrupo lo han denominado con el nombre de una raza moderna? Porque el haplogrupo lusitano C es uno de los 4 haplogrupos identificados entre los caballos pura sangre lusitana. En concreto, es un haplogrupo con muy pocos representantes actuales. Lo que nuestro equipo de investigación descubrió al analizar el ADN de muestras ibéricas neolíticas y de la Edad del Bronce era que una cantidad significativa de esas muestras se agrupaban en este haplogrupo lusitano C. Teniendo en cuenta la gran mezcla genética que hay entre las razas, además de los caballos lusitanos, ¿en este haplogrupo habrá caballos de otras razas, supongo? Sí, hay caballos de otras razas, pero todas son de origen ibérico. En el haplogrupo lusitano C se han documentado también, aparte de los caballos lusitanos, caballos de las razas criolla argentina y paso fino de Puerto Rico. Los caballos americanos, en origen, proceden de los caballos llevados por los colonos españoles al Nuevo Mundo. El lusitano C es un haplogrupo singular porque está constituido exclusivamente por caballos ibéricos y de origen ibérico tanto antiguos como modernos. De este modo, el haplogrupo lusitano C es una evidencia directa de la utilización, al menos de yeguas salvajes ibéricas, en la formación de las poblaciones ibéricas domésticas. Lo hemos documentado entre muestras salvajes neolíticas, muestras de la Edad del Bronce que podían estar pasando por el proceso de domesticación, y en muestras modernas domésticas. Este resultado permitió identificar, por primera vez, una zona geográfica concreta en Eurasia, al margen de las estepas, donde, por lo menos, ocurrió un episodio de introgresión. Entonces, Jaime, ¿qué aporta el ADN antiguo a la presencia del haplogrupo D1L en Iberia?
Mira, nosotros hemos encontrado al haplogrupo D1L en Iberia a partir de la Edad Media. Además, este resultado, como el de la singularidad del haplogrupo lusitano C, ha sido corroborado por otros investigadores en estudios posteriores con nuevas muestras. Que el haplogrupo D1L haya aparecido a partir de la Edad Media no permite descartar completamente la hipótesis de su presencia en momentos culturales anteriores y que por sesgos en el muestreo todavía no lo hayamos encontrado. Sin embargo, este resultado ofrece más fuerza a la hipótesis alternativa de un origen del haplogrupo D1L en el norte de África, seguido de una entrada en Iberia de caballos domésticos de este haplogrupo y que posteriormente se desarrollarían en territorio peninsular. Antes has comentado que el lusitano C está formado por muy pocos caballos lusitanos. ¿Qué cantidad de caballos de las razas americanas hay en este haplogrupo? Pues también muy pocos, y esto es llamativo. Durante la prehistoria de Iberia fue un haplogrupo con representación abundante y ahora su representación es residual. Este haplogrupo ha estado involucrado en la domesticación del caballo en Iberia y posteriormente, ya en tiempos históricos, caballos de este haplogrupo se embarcaron en naves con rumbo al Nuevo Mundo. En definitiva, ha sido un testigo directo de nuestra historia y, si no tomamos medidas de conservación del patrimonio genético, corremos el peligro de que el lusitano C se pierda, del mismo modo que los recuerdos de Roy, el replicante de la película de Blade Runner. Se perdían como lágrimas en la lluvia. Efectivamente, y sería una pena porque con lo que estamos descubriendo, este haplogrupo ha visto cosas que nosotros no creeríamos. Como atacar naves en llamas más allá de Orión. Sí, y rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Muchas gracias, Jaime. A vosotros. Y espero que haya sido de vuestro agrado este programa.